Hoy la palabra de Dios me insistía en que tenía que hablar sobre este tema, sobre apartarnos de pecar deliberadamente, sobre apartarnos del pecado, de morir al pecado. Porque el pecado, dice la palabra, que nos aparta de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Pero también dice la palabra que si nosotros pedimos perdón a Dios de corazón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, si el pecado nos aparta de Dios, tenemos que dejar de practicarlo para que no nos apartemos de Dios, para estar siempre en comunión con Dios. Vos fíjate lo que dice la palabra. Dice en Juan capítulo 12, versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué quiere decir la palabra con esto? Que nosotros, si no somos como este grano de trigo, quedamos solos. O sea, el Señor no está en nosotros. El Señor no puede hacer la obra en nosotros para que nosotros podamos llevar muchos frutos. Pero si nosotros dejamos que el Señor obra en nuestra vida, como dice que si no cae en tierra y muere el grano de trigo, nosotros también debemos morir al pecado y dejar que Dios obre en nuestra vida. Es ahí cuando el Señor nos hace llevar mucho fruto. Es ahí cuando nosotros entendemos y comprendemos que solamente por Dios y para Dios existimos, como dice la palabra. Entonces, debemos entender que no es por mérito nuestro, es los méritos de Dios. No es como nosotros queremos, es como Dios quiere que sean las cosas. Nosotros debemos morir al pecado, debemos morir a las cosas que están mal y comenzar a hacer las cosas que están bien. No sé qué es lo que querés hacer hoy en día vos, no sé qué es lo que estarás pensando hacer, porque acordate lo que dice la palabra, que el pecado te aparta de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios es lo único que te puede hacer que lleves muchos frutos. Vos decidís, vos sos el único que decidís en tu vida si querés llevar muchos frutos o si querés quedarte solo, como dice la palabra. Dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, porque queda como algo que pudo haber sido, pero nunca llegó a su objetivo, porque es lo más natural que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para llevar mucho fruto. Pero si nosotros no hacemos lo mismo, quedamos solos y quedamos como algo que pudo haber sido. Fíjate lo que dice la palabra de Dios también en Josué 24:15. Dice, si mal les parece servir a Jehová, busquen hoy a quién servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos, cuya tierra habitás. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy en día podés vos decidir a quién servir. Yo no te puedo obligar, nadie te puede obligar a quién servís. Pero yo y mi casa, dice la palabra, serviremos a Jehová. Y desde hoy te digo que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Entonces vos tenés que plantearte esto. ¿Qué querés hacer? ¿Servir a Jehová, llevar mucho fruto? ¿O seguir pecando deliberadamente y quedarte solo y quedar como algo que pudo haber sido? Porque el Señor es el único que va a hacer que lleves mucho fruto, el único que va a hacer que cumplas el propósito por el cual estás en esta tierra. Acordate que el pecado te aparta de la presencia de Dios. Acordate que si vos seguís pecando deliberadamente, seguís cometiendo las cosas mal, el día de mañana llega a venir el Señor a buscar su iglesia y no estás haciendo las cosas correctas, lamento decirte que tu alma se irá al infierno y sufrirá eternamente. Pero es la única verdad, no hay otra. El Señor te está dando una oportunidad hoy en día,
para que tomes conciencia y podamos apartarnos del pecado y podamos decidir y empecemos a buscar verdaderamente a Dios, para comenzar a apartarnos del pecado, para comenzar a hacer las cosas correctas, para que Dios cambie nuestra vida, para que Dios transforme nuestro corazón y poder seguir siempre haciendo las cosas correctas. Así que es tu decisión. La palabra decía recién que yo y mi casa serviremos a Jehová. Está en vos hoy decidir a quién quieres servir, a Dios y llevar muchos frutos, o al enemigo y quedarte solo y el día de mañana sufrir eternamente si el Señor nos encuentra pecando deliberadamente. Que Dios te bendiga y espero que pronto puedas reaccionar y hacer las cosas correctas para que el Señor pueda hacer de tu vida que lleves mucho fruto. Dios te bendiga.